La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. En septiembre de 2017, en el Congreso Nacional de Chile se abrió la veda. El concepto de la cuarta edad aparecía para ocupar un nuevo espacio en el soliloquio de la política. También se han presentado estudios similares en otros tantos países, de aquellos en que el olor a viejo, en lugar de ocupar un merecido espacio de nuestra memoria, acaba arrinconándose. ¿No parece estético lo viejo? En La Chiveca somos gente de memoria, de recuerdos y de reconocimientos. Y hoy, un poco porque ponemos sonido a la mudez y nuestros oídos a la cultura, emprendemos un nuevo programa dedicado a lo que más nos gusta, la literatura y la música. Hay algo que siempre nos da la nota y trajina consigo el vaivén de una marioneta. ¿Y si ese recorrido fuese ajeno? Siento el temblor de las cuerdas, el susurro de la memoria, tan ausente en el porvenir. Me tiembla la lengua, me hierve y me hiere esa alegoría de lo nuevo, como surgido de la nada. ¿Qué andarías hacia adelante si no hubiese un camino que queda atrás? Me dices vieja y sonríe mi piel arrugada. Hoy damos un giro y me explico. Nos acompañan una escritora y activista cultural como Estelia Sánchez Mustic y un músico y dibujante como Florenci Salesas. Ambos con un bagaje forjado por su constante y maravilloso trabajo y una ingente implicación, sea con las letras o con la música. Con ellos abrimos hoy nuestras alas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Celia. Hola, pues yo creo que estamos muy bien los dos, ¿no? Muy bien acogidos y en un espacio que ya, no sé, nos podríamos quedar horas y días. Es como una cueva, ¿no? Sí. Esta es también mi opinión y la comparto. La compartimos la cueva. He preferido empezar con el encuentro conjunto con los dos antes de que se me permita el vis a vis por separado, porque creo que entre las letras y la música hay un nexo. No sé todavía ni cuándo, ni dónde, ni por qué. ¿Qué opináis vosotros? Florenci. Bueno, hay nexo entre todas las artes y en toda creatividad humana para mí. O sea, en el sentido de que la influencia de las unas con las otras
desde las más vulgares, desde lo más tonto a lo más sublime, sutil y único, se influencian entre sí, se influencian en las inspiraciones. A veces un cineasta, su principal influencia no ha sido otras, o sea, evidentemente sí, claro, otras películas, ¿no? Pero a veces ha sido a lo mejor un programa de radio o los cuentos que le contaba a su abuela de pequeño. Entonces, claro, la música, sí, la música y la literatura, todo. Esa banda sonora, ¿no? Que acompaña. Sí. Pero las artes plásticas también, todo, sí. Hay un ex aquí. Sí, porque en todo hay una narrativa, ¿no? Digamos, enfocada de diferentes maneras, pero todo es explicar una historia al fin y al cabo. Y también en todo puede haber poesía, aunque lo que se entienda por poema o literariamente hablando sea una cosa, ¿no? Pero pues la poesía puede estar en la danza, en el cine, y en cuanto a los poemas, pues claro, la letra pues tiene su propia música. Uh-huh. Y a veces pues sabes que aquí, incluso en la estructura, ¿no? Sabes, aquí me sobra una sílaba, pero no porque las cuentes, no porque hagas una poesía con métrica, no es una ingeniería, pero simplemente notas que allí sobra o falta algo porque el instinto musical te lo dice. A nosotros lo que nunca nos sobra es la música. Así que si os parece, antes de seguir adelante, vamos con un tema, ya que tenemos, yo digo siempre nuestros bandidos, que es la banda de la Xibeca. Avui doncs, nos permitimos este lujo. Florenci Salesas y Jordi Triquell, ¿os parece bien? Perfecto. ¿Vamos allá? Som-hi, ves-hi, tot teu.
bravísimo, y cómo nos gusta la música, ¿verdad, Celia? Y tanto, sí, sí. Ya la he presentado antes, Celia Sánchez Mústic, que ha publicado casi o más de 20 libros, si no me corriges si me equivoco. Ha creado infinidad de personajes y se ha recreado en la vida y en la ficción para una obra literaria en buena parte dedicada a la poesía, en la que siempre hay un elemento que lo trasciende, y es elegir para cada momento la palabra más idónea, o como veníamos de la conversación de antes, la sílaba incluso, ¿no, Celia? Sí. ¿Qué sí, me sí. dirías? ¿Estás de acuerdo? Sí, la poesía es, de hecho, es trabajar con un material de alta precisión, o intentarlo, ¿no? Y entonces es ir quitando lo que sobra. Yo estoy muy de acuerdo con aquella teoría, ¿no? De que, como en una escultura, ¿no? Que dicen, la escultura ya está, solo has de quitar la piedra que sobra. Ir esculpiendo es ir quitando, ¿no? Es ir quitando. Y te das cuenta de que eso es la síntesis de algo que es muy misterioso, de algo que no se podría decir de otra manera que no fuera un poema. No lo podrías decir en un artículo ni en un grupo de frases hablando con alguien. No, solamente lo puedes decir por aquella vía. Y eso es lo que le da la identidad, ¿no? de poema. Y para no hablar en abstracto, a mí me parecería lo mejor hablar con el ejemplo, ¿no? Ya no digo predicar, por si acaso me está escuchando desde arriba. Pero ¿qué te parece si empezamos esta conversación con alguno de los poemas de tu último poemario, el Mudança Endins, en el que se recoge una experiencia, una vivencia, pero también ganas de contarla? Sí, ¿no? Sí, de hecho, este libro nació a raíz inmediatamente después de morir mi madre, con la que tenía un vínculo, yo diría, de madre e hija, mucho más allá de madre e hija, decíamos de hermanas siamesas, ¿no? Y entonces necesité escribir este libro, pero no quedarme, no desde un punto de vista solo pues del dolor, de la añoranza, sino que en el fondo hubiera una vitalidad. Esa era no diré mi intención, pero sí, mi intención inconsciente. Es eso que nos queda, ¿no? Yo creo que algunos han dicho a veces, es lo que tiene de bueno y de malo la nostalgia, que la mitad es la alegría, si no, Sí. no tendríamos la tristeza, ¿no? Sí. Que de alguna manera viene a combinarse de este modo. Sí. Somi. Entonces, bueno, te leo, mira, 2 poemas que son breves. Y uno es como situándome en el pre-duelo, y en lo que yo, viendo la diferencia de trato, ¿no? Entre el que se destina a personas muy mayores o a los niños, pues de alguna manera, estirando de ahí, surgió este poema. Que la meva mare tingui 7 anys, si us plau. Que vagi a un hospital on la cuidin amb l'empatia radiant que provoquen els infants. 7 anys que llunyin rictus i paraules fosques, que treguin voluntaris de promptitud heroica. Un hospital on vetllin per ella amb dèria de colors i globus i cares de pallasso. Que la meva mare tingui 7 anys, si us plau. Ho demano perquè sóc la seva mare. Preciosa la metàfora, a més, ¿no? Aquesta trobada. Y después, que ya es un poco sobre bueno, no tienen título y es El meu cos i jo. I diu així. El meu cos i jo ens repartim el dol, com el pa. A mi em toca el plor de cada dia i a ell el mal de panxa, la taquicàrdia. A mi la pena que atresoro, a ell les contractures i els somseigs a les orelles. A mi tots els dubtes que llampeguen en la nit i a ell l'espasme al pit que arriba amb la tronada. A mi no saber què m'hi passa al cos
al cos, saber-ho tot del que em passa a mi. No, yo creo que nos conviene, nos encanta y creo que escucharlo me invita a releerlo, ¿no? La poesía tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas cosas. Tiene estas cosas, que no la lees una sola vez, nunca, jamás, ¿no? El poema, como aquella canción que nos gusta y en bucle, ¿no? Sí, y además también la manera de leer poesía también es distinta a como leerías otra cosa. O sea, aparte de poderla releer, también la lees a un ritmo y la lees para poder absorber toda la substancia. Si no, es imposible. Mudança endins es el último poemario Sí. que has publicado, que además está agotado. Y yo me pregunto, ¿y la autora? ¿Cómo está? Sí, estoy agotada. ¿No? ¿Cómo estamos? Yo sí que estoy agotada, pero no por el libro. No por el libro. Pues muy bien, en fin, contenta del trayecto que ha hecho este libro. No me refiero solo al hecho de que bueno, se haya vendido más o menos, sino que creo que ha ido a parar a las personas que le necesitaban. Y esto pues lo sé a través de testimonios, ¿no? A través de gente que me ha escrito, a través de... Y entonces esto es lo importante. No se trata de vender mucho, cosa que en poesía, por otro lado, es ciencia ficción. Estaríamos aquí alucinando, ¿no? Bueno, hay de todo. Podemos permitírnoslo, yo creo que aquí nos lo podemos permitir, ¿no? Y que porque siempre estamos brindándole espacios a la poesía, y si la poesía, decíamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, sí, que no solo es bueno que un libro se venda, sino que por estadística serán muchos los que lo han leído, ¿no? Sí. Leerlo es lo importante, ¿no? Y no hay tantos libros que hablen con este carácter, como decías tú, abierto, de lo que al final es un duelo. Sí, yo creo que, bueno, no lo sé, yo creo que este duelo lo he planteado de una manera que, según dicen y según creo también, pues es un enfoque especial y muy vital. Y todos los poemas van toman rumbos diferentes, ¿no? Y en definitiva esto es el mudarse, es la mudanza hacia adentro, que yo quería que mi madre viniera a mudarse dentro de mí para poder sobrevivir. Claro. Y entonces, bueno, sí que hay obras escritas y poemarios sobre duelos y sobre duelos de madres. También y junto al mío ha aparecido alguno que además está muy bien. Pero creo que mi punto de vista, sí, creo que es bueno, es distinto, es mi aportación. Veníamos antes de la publicación dels vells, aquella nosa. Sí. ¿No? Los viejos, aquel estorbo, diríamos, sí. ¿no? Que en realidad es una alegoría a la cuarta edad, ¿no? ¿Qué relación, qué vínculo? ¿Cómo, no sé, qué empezó antes? Si el libro, si Mudança endins, ¿cómo se fue gestando? Si hubo ahí un binomio creativo, ¿eh? Sí que hubo un binomio, aunque Los vells d'aquella nosa hace muchos años que se estaba gestando de otra forma, porque en un principio era una serie de reflexiones, también cuando murió mi abuela, porque bueno, yo vine a Sitges a vivir con ellas dos, ¿no? Entonces primero se fue mi abuela, entonces se fue gestando, pero realmente cuando eclosionaron, pues casi fue a la vez. Y uno salió antes, que era Els vells aquella nosa, que bueno, era más una serie de... Lo necesitaba muchísimo este libro, es decir, necesitaba muchísimo decir todo lo que decía en este libro, y es en parte es muy vivencial, o en otra parte es más como
como si fueran pequeños Pues fragmentos de ensayo, sí, ¿no? y luego hay un hilo conductor que casi como es de suspense, ¿no? Que casi es una historia de intriga vivida realmente. Sí. Que es lo más llamativo, además, ¿no? Sí, bueno, es lo que yo tenía la esperanza. Digo, bueno, si no les atrapa el libro por la parte más literario, vivencial, al menos que lo acaben para saber cómo acaba ¿Cómo acaba esta historia? cómo acaba esta historia. No la desvelaremos, que todavía se puede leer. No. Y entonces, y luego vino enseguida ya Mudança Endins, y Mudança Endins fue como la lava de un volcán, no sé, cayendo. O sea, fue... Hay cosas... Fue tremendo y tengo la sensación que se escribió solo, y salió publicado después, pero claro, sí que tiene relación, porque en Los vells d'aquella nosa también uno de los personajes también era mi madre, ¿no? Uh-huh. Y luego y también en Los vells d'aquella nosa hay algún momentito que sale por aquí Florenci también. Bueno, le dejo salir a veces, así. Bueno, por así todas de vez en partes, cuando, sí. ¿no? Un cameo que se diría, Sí, un ¿no? En cameo. cine. Porque yo Sí. quería preguntarte, ¿hay cosas que se tienen que escribir en verso y otras que tienen que ser prosa o no? Yo creo que lo que quieres decir generalmente va unido al formato. O sea, digamos, ya quieres decir algo que sabes que aquello necesita un poema. Y quieres decir algo que sabes que aquello no lo vas a poder decir en un poema ni en 100, sino que necesitas escribir es un ensayo, un libro de cuentos o una novela. Y yo creo que quizás sí que haya alguna cosa, no lo sé, que puedas preguntarte, a ver, ¿cómo lo hago esto? ¿Hago un poema o escribo un cuento? Pero a mí no me ha pasado. Generalmente ya lo veo, va junto. Y ahora comentabas cómo, de dónde, por qué incluso surgió Mudança Endins, y yo te quería preguntar por el primer poema. Aquel que, ¿en qué y por qué surgió en Cèlia Sánchez Mústic? El primer poema de mi vida. ¿Sí? A ver. Dios mío, no sé si, bueno, el primer si poema... se puede explicar, ¿eh? Sí. Se puede explicar. Yo empecé a escribir en castellano porque, de hecho, yo hablé castellano en casa hasta los 19 años. Mi padre era aragonés y entonces escribía en castellano de pequeña, porque empecé a escribir muy, muy pronto. Lo que pasa es que, bueno, iba a una escuela, curiosamente, en aquella época era muy raro, muy catalanista. Y entonces en la escuela pues era todo muy catalán. Y entonces yo creo que sin esa escuela no me hubiera dedicado a escribir en catalán. ¿Pero recuerdas el primer poema? Sí, es muy bélico. Suéltamelo. Es muy bélico. Suéltamelo. Es que, bueno, tú lo has querido. Yo lo he querido, sí. Como no sé, lo que no sé si lo sé entero, ¿eh? O sea, porque no. Lo sabes. Sí, pero no sé si es entero. Contigo, perdón, tenía 7 años así. Contigo, soldado, a la guerra voy, para luchar valiente y entregar mi corazón, a vencer al enemigo que arrebata la nación. Contigo, soldado, estará mi pensamiento. Notaré si has fracasado. Cuando vea en aquí ya me pierdo, en tu mar tu llanto. Cantas, soldado, cantas canciones de amor por tu patria, de amor por los tuyos. Los cañones han cesado, no se oye ni un disparo, ni un lamento dolorido. La guerra ha terminado. Soldado, ya puedes cantar tranquilo. Por favor, 7 años. Bueno, espérate, que resombran los cañones todavía, por Dios. Por Dios y por el soldado, pobrecito. Ahora ya no estoy en esta línea. Estás un poco más tranquila. Estoy mucho más tranquila. Prometía batalla, la poeta joven o la infante poeta, ¿no? Prometía batalla, guau, ¿eh? Necesito un respiro. Y casi que me lo voy a tomar. Es como el final perfecto. ¿Te parece que escuchemos un poco más de música? Sí. Y que siga con la otra parte de la parte contratante, que diría aquel?
Me parece perfecto que vayas gracias. contratando así, por partes. Venga, som-hi. Wow, aquí estamos de nuevo al micrófono. Esta vez va llegando aquí Florenci Salesas, que se ha quedado solo con un tema que tú mismo nos puedes presentar, ¿sí? Sí, de hecho es una variación de la introducción de la introducción de un tema bastante largo de Lubyanka, el grupo en el cual... Ahora me hablas de Lubyanka. Sí. Shake It se llama el título, y bueno, es una variación que no tiene que ver nada con Los seguidores de Lubyanka quizá lo reconozcan, tampoco. Sí, es posible. ¿Se puede? Sí, tenemos el disco, lo podemos reconocer, se ¿no? puede reconocer, sí. Bien, yo te iba a presentar a Florenci, porque podría decir que es músico, porque es músico. No. Hago música. Es músico. Pero también tu labor profesional se ha gestado en el ámbito de la animación. Animación he hecho bastante, sí. ¿Sí? Y además es, no sé si decir amante, curioso, conocedor y divulgador del cine mudo. Sí, un friki absoluto, sí. Del Okay. cine mudo, sí. Pues entonces ayúdame tú un poco por dónde empiezo contigo. La música, seguimos en la música. Sí, por ejemplo. Sí. Somi. Pues cuéntanos esto que estabas tocando, que luego podremos poner una foto y quienes nos estén siguiendo en redes podrán ver lo que estabas tocando, Sí. porque yo lo traduciría todo como un montón de aparatos. Sí, Sí, eso. pero me los describes un poquito. Bueno, trataré de ser breve. Es un sintetizador, principalmente, un sintetizador con secuenciador incorporado, que lo estamos usando últimamente. Un sintetizador básicamente pues es un laboratorio de sonidos. Creas los sonidos que tú desees, y luego un pequeño teclado maestro tocando simplemente disparando unos sonidos muy sencillos de un pequeño rack que no tiene, muy baratito. Lo importante no, en este caso, no son tanto los sonidos como las manipulaciones que hago pues con un par de pedales de delay. Sí, pero tú lo dices como si esto fuera tan fácil, pero Dos yo pedales me planto normal. ahí delante y lo máximo que sé hacer es mirar. Bueno, a ver, sí, tiene su enjundia el sintetizador, claro, desde luego. Sí. ¿Desde cuándo, Florenci? ¿Desde cuándo? Bueno, yo llegué tarde a la música, o sea, siempre me ha gustado de pequeño y tal, todo tipo de música,
música clásica, canciones de todo tipo, jazz, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre recuerdo cuando era pequeño me gustaba mucho la música abstracta, la música que me daba miedo. Me gustaba muchísimo. ¿Te gusta el miedo? En música sí. O sea, me gusta cagarme de miedo con la música, sí. Hay gente para todo. Sí, de pequeño recuerdo que, por ejemplo, salía este tipo, el Mirevilles, por TV2 y hablaba de los marcianos y tal. Y de fondo... Estas músicas. Sí, pero estoy hablando de finales de los 60, comienzos de los 70. Y claro, me imagino debía poner Penderecki o yo qué sé, o Ligeti o algo así. Y yo me flipaba con esas músicas, claro, sí. Y de ahí a lo que hemos escuchado hoy. Sí, bueno, ha habido una evolución, ha habido muchas cosas. Descubrí la electrónica, me aficioné, músicos alemanes diversos de los años 70. Tengo la sensación de estar empezando la casa por el tejado en lugar de por los cimientos contigo, porque en realidad nos conocemos hace unos años, sí, ¿no? Sí. También hay que decirlo. Sí. Profesionalmente, en el ámbito artístico, estabas en el ámbito de la ilustración, pero me interesa seguir en esto, sí. que estábamos, porque me llama la atención como ese cine mudo, con música, pero sin palabras, ¿no? Que también entra en ese juego que quizá viene de esto que estabas contando ahora mismo. Bueno, he acompañado películas mudas al piano. Yo no soy un pianista como el Jordi, ¿no? O así, ¿no? O sea, pero tengo el morro suficiente y la pericia suficiente como para... creo que tengo el knack para la banda sonora instantánea. Creo. Me gustaría pensar que al menos... y entonces, pues sí, el hecho de poder acompañar películas en vivo, pues es... No sé por dónde voy, pero bueno. No, estás bien, estamos encaminados. De hecho, esto entronca muy bien con lo que habías comentado al principio, ¿no? Cuando hemos empezado los tres, hablando de ese nexo de las artes, ¿no? Sí. Que al final están conectadas, sea porque los sentidos también están conectados, quizá, no lo sé, ¿no? Sí. A ver, sé que estoy saltando de una forma de expresión a otra totalmente diferente, o diferente, al menos. El cine mudo tiene mucho de eso. O sea, necesita la música. O sea, la gracia es una expresión totalmente hipnótica, inmersiva. Desaparecen las palabras, desaparecen los sonidos, pero hay música. Constantemente hay una música que te va meciendo, te va absorbiendo, si eso está bien hecho. Porque hay muchas películas mudas en las que simplemente han puesto un disco de música clásica maravilloso, yo que sé, valses de Strauss, pero que no pegan para nada. Que no están en la historia. No, sí, no, exacto, que es aquello a piñón fijo. Dices, caray, que le pongan yo que sé, al último Spider-Man, pues yo qué sé, los payasos de la tele, ¿no? O sea, no, pues casi lo mismo, ¿eh? O sea, de fondo, te rompe totalmente el... Supongo que es para taparse los ojos o los oídos a la vez, ¿no? O ya digo, yo por ejemplo pues soy un pianista pues con mis limitaciones y tal, pero hay pianistas muy buenos que destrozan películas simplemente porque hacen su improvisación yo qué sé, o sus temas y... no se fijan que en la pantalla está viendo un momento muy sutil, muy tranquilo, o que hay un subtexto visual, ¿no? Bueno, antes nos lo comentaba Celia también, ¿no? Las narrativas, ¿no? Sí. Que existen en la música, como existe evidentemente en la poesía, o como puede existir en otro arte. Pero vamos a lo tuyo, la animación. Vale, sí. Venga, cuéntame cómo empezó todo. Bueno, yo quería hacer tebeos. Desde pequeño siempre dibujaba por todas partes. Paréntesis, una infancia muy poco aburrida, la tuya. No me aburrí nada. Sigue. No me aburrí nada porque me divertía mucho solo, la verdad es esta. O sea, me lo pasaba muy bien dibujando principalmente. Y sí, dibujaba personajes mortadelos y filemones y cosas de estas que de pequeño, luego otros personajes y finalmente los míos. Muchos cómics, pero al final realmente no me dediqué jamás al cómic. Realmente, alguna vez, alguna auca, alguna cosita, algún encargo. Pero
entré en el mundo de la animación en el año 87, casi de rebote, y me quedé primero aprendiendo, como aprendiz, como ayudante de animación, luego ya animador, y al final incluso pues bueno, como director de animación o storyboard, depende del trabajo, y trabajando mucho para el extranjero y para aquí. Por ejemplo, cosas que hayas hecho y alguna anécdota, cuéntanos. Bueno, anécdotas muchas. Luego también, claro, gracias a, bueno, estaba en un estudio con Sergi Cámara, que era un estudio independiente, pero muy activo, y hicimos algunas producciones propias. O sea, gracias a lo mucho que se movía Sergi a nivel de producción, y que también es un tipo muy, muy creativo, pues hicimos nuestras propias series, eso sí, de sketch de 15 segundos, pero la mía era Attrezzo, la suya era Slurps, y eran creaciones nuestras, eran gags mudos de 15 segundos, y realmente, sí, totalmente. Y esto se vendió por el mundo, hizo mucho dinero, que se quedó otra gente que no éramos nosotros. Otro día vamos a dedicar la chica a hablar de las industrias de todo esto. No, mejor sí, otro día, o sea, o jamás. Otro día, porque están los libros, está la música, está la animación, ¿no? Eso no hay que hablarlo, esto hay directamente pues montar un grupo terrorista y dinamitarlos a todos. O sea, las palabras sobran, ¿no? O sea, aquí los hechos. Le pondremos banda sonora a ese temblor. Sí, ¿no? Esas bombas. Algo de Wagner. No sé. No, yo te pongo estos que he dicho antes, aparatos, cachivaches. Sí. Y le ponemos la banda. Andróminas. Las andróminas le pasan. En general también se habla de la ilustración como un arte que requiere como dos facetas, ¿no? Una, la técnica, y muchas veces es el encargo, ¿no? Porque en la ilustración manda mucho el encargo, más allá de lo que uno, como decías ahora, ¿no? Esos espacios de creatividad propios o de creación o de independiente. Y entonces está el encargo por un lado, pero por el otro lado esa creatividad que le puedas poner, cómo se compagina y cómo es el resultado tuyo, el que tu experiencia te da. Bueno, durante el tiempo que me dediqué a la ilustración, que fue paralelo, empezó en paralelo con el dibujo animador, lo que pasa es que me dediqué mucho más a la animación, ¿eh? Luego al final hubo como una especie de... Cuando iba mal en la animación o más flojo, pues bueno, nos buscábamos la vida con la ilustración. Pues depende, yo he tratado de defender siempre mi estilo, he procurado de mantener un estilo. Inevitablemente, si quieres sobrevivir, has de ser lo más versátil posible. He tenido que trabajar con estilos que no me siento para nada a gusto, pero que me gustaban. O sea, por suerte, nunca llegamos al punto de tener que hacer algo que detestásemos o que estábamos en contra ideológicamente. No, esto por suerte no ha sucedido. Se nos ha presentado, recuerdo, a ver, no sé cómo lo diría esto porque tiene muchos fans, pero hay cierta serie que dijimos no. Y luego tuvo un éxito increíble, pero me alegro que no estemos asociados a esa serie. Cuenta que hay un productor por ahí que dijo también que los Beatles no iban a pasar de caverna. No, pero es que en este caso estas cosas pasan. En este caso me alegro de no haber estado, o sea, que se quede en el éxito, o sea, no quiero pasar a la historia. Mejor que no me asocien con eso, ¿no? No, es algo que me parece horrible. Pero no digo lo que, porque luego he conocido personas que para ellas pues ha sido algo muy tierno. Y me estás poniendo, o sea, me estás provocando. Me hacían la mona y tal. No, me estás provocando. Ya, nos vamos a quedar con las ganas de saber qué era. Sí. Pues ahora nos vamos a quedar todos con las ganas de saber algo más, porque yo recuerdo cuando nos reencontramos hace unos años que no entrevisté ni al Florenzi músico ni al Florenzi ilustrador, sino al autor. Al que escribía, sí. Al que escribe. Ahí lo dejo para otro día. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Sí. Y os invito a que os quedéis un ratito más con nosotros, porque en esta dedicatoria a la cuarta edad, que no ens fa nosa, le vamos a dedicar un espacio, como hacemos normalmente,
al terminar cada uno de los programas del Alchimeca. ¿Os parece? ¿Os quedáis? ¿Os invito? ¿Charlamos un poquito? Sí. Nos quedamos. ¿Sí? Gracias. La tertulia. Y llegamos al momento de charlar que tanto nos gusta con Celia Sánchez Mustic, que se ha quedado con Florenci Salesas también, y con nuestro amigo y compañero Pepo Guardiola. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Embriagado de tanta cultura y de tantas cosas bonitas. Nuestras salas hoy se han abierto a la literatura y a la música, pero también a una reflexión. Lo decíamos al empezar el programa. ¿Qué andarías hacia adelante si no hubiese un camino que queda atrás? Y poníamos el ejemplo de la exposición del concepto en el Congreso Nacional de Chile sobre la cuarta edad, que se refiere concretamente a las personas mayores de 80 años, es decir, la generación de Mick Jagger, por poner un ejemplo, pero también la generación de posguerra, aquella que innovó en lo cultural y hoy apenas ocupa portadas salvo por la pandemia, en que se llevó sin duda la peor parte. ¿Qué opináis? Celia. Pues que la cuarta edad es un temazo. Es un temazo. Es un temazo, es una edad muy interesante porque es, podríamos decir, nueva, entre comillas, porque claro, al crecer, aumentar la esperanza de vida, ¿qué ha pasado? Que las personas pues pueden vivir muchos más años y lo que antes se consideraba a lo mejor una persona, decíamos la tercera edad, personas mayores que de ahí no pasaban, pues ahora muchas veces pasan. Entonces ha nacido esta cuarta edad. ¿Qué representa? Hay mucha variedad de maneras de vivir esta edad, porque hay personas, como tú decías, Mike Jagger, decías, el Ringo de los Beatles, ¿no? Con 83 años. Con 83 años, 83, personas sí. que están en plena forma. Sí. Pero que si no las ves, si no las conoces y dices solamente la edad, pues la gente se hace una imagen mental que a lo mejor no corresponde, ¿no? Y luego hay una gran cantidad de personas que están en esa edad de 90 y pico, de 100 incluso, con muchas dependencias y que ya no tienen fuerza ellos para montar manifestaciones, para quejarse, para decir cómo quieren ser tratados, porque no pueden. Y entonces estos son las grandes víctimas. No es la tercera, es esta parte de la cuarta de la dependencia. Es tremendo porque hemos conseguido alargar la vida, pero no alargar la dignidad, pero sin dignidad muchas veces, ¿no? Es como ahora, espacio, ¿no? Además. Esa contradicción que existe, que dicen que existe actualmente con esa judicialización de la vida sin justicia, ¿no? Vendría a ser como esa metáfora, ¿no? Decir, bueno, hay más años, menos dignos. ¿Cómo se gestiona esa dignidad? Y me voy al terreno también de lo cultural, ¿no? En el sentido de darle a esa gente de dónde viene, ¿no? Sí, el problema es que no, es como, no sé si eso es inherente al ser humano, porque si no se acabaría la humanidad, pero estamos como programados a ver el espacio de tiempo que nos toca cuando somos jóvenes, cuando somos medianos, y entonces, bueno, las personas tenemos hijos y es que los hemos de tener, bueno, es casi... Generalizando un poco, ¿no? Generalizando un poco. Pero normalmente intuyo que cuando se tienen hijos uno no se hace toda la visión global de lo que va a ser aquel hijo, ¿no? Y de que va a llegar a una cuarta edad, que cuando llegue a esa cuarta edad, ellos, sus papás, su papi y su mami ya no van a estar y no le van a poder cuidar, ¿no? Y que luego esa persona pues se va a morir también. Entonces esto se sabe como en teoría. Y es bueno que sea así porque es que si no, pues sería un drama, ¿no? Parir diría, estoy pariendo un muerto ya. Claro, no puede ser, ¿no? Estaba pensando exactamente eso. No puede ser, pero Estoy... yo creo que ha de haber una parte de esa conciencia, una parte por pequeña que sea, que esté activada para no caer en injusticias. Porque si no, pues cometemos grandes injusticias. Y entonces, como no se quiere ver esta
o sea, todo el mundo quiere llegar muy viejo, pero no al mismo tiempo, es la gran paradoja, ¿no? Como no se quiere ver, pues nos la ocultamos. Y yo a veces digo, yo creo que nos preferimos ir al entierro de un desconocido que a no visitar a un conocido, a un geriátrico. Triste. Y es así. Y grave. Pero bastante grave. cierto, ¿eh? Y funciona así, funciona así. Entonces yo creo que esta parte de conciencia la tendríamos que activar para poder trabajar para esa dignidad que va más allá incluso de los cuidados físicos, que eso también, eso es otra historia, ¿no? Porque hay muchos pediatras, pero pocos geriatras. Esa foto me ha venido a la mente, ¿no? Esa gente acumulada, quizá la celebración, por llamarlo de una manera, una despedida, un entierro, y en cambio esa sala vacía de espera en un geriátrico, en una residencia o en casa, ¿no? Es que la muerte da mucho miedo, etcétera, pero la muerte mola intelectualmente, cinematográficamente, etcétera, filosóficamente. Hablar de la muerte da muy buen rollo. Eres Bergman. ¿Qué pasa, no? Hablábamos de las películas de terror. No, exacto, las películas. Sí. Pero hablar de la vejez mejor no hablar de ella. O sea, todo el mundo prefiere morir, aunque sea rápido pero joven, que no a largo plazo. Sí, ¿no? o como sea. Simplemente el concepto muerte, o sea, hay temas es más literario, es artístico. Hay temas de rock sobre la muerte, pero sobre la vejez no tantos. Los viejos rockeros sí, como ya se la ven venir, pues empiezan a hablar de su vejez, pero son los temas que no interesan a nadie, porque molestan. Que la muerte es un asco, tal. Sí, pero los góticos se visten de negro por algo, ¿no? Drácula, tal, pero la vejez no. ¿Por qué se nos oculta? ¿Porque es nuevo? No, ¿qué va? No lo queremos ver. No lo queremos ver precisamente porque vamos a ser, si no se nos estropea antes la historia, pues vamos a ser uno de ellos, ¿no? Y eso es empezando ya por la cuestión estética, por la cuestión, o sea, es como si no se pudiera asimilar el cambio, ¿no?, físico que hacemos. O sea, es tremendo, entras en web, o sea, es tremenda la batalla por rejuvenecer, ¿no? Rejuvenecer. Hay cremas en la farmacia que son antiedad, no antiarrugas, porque antiedad. Yo digo, bueno, antiarrugas aún, vale, de acuerdo, ¿no? Pero antiedad. Eso es inevitable. Por favor, ¿qué nos vais a matar? Eso es como inevitable, ¿no? Exacto. Ahora me habéis hecho recordar dos cosas, ¿no? Una era el tema que cantaba Joan Manuel Serrat, de llegar a viejo, ¿no? Creo que nos vendría como al dedo, ¿no? En esta conversación. Y la otra, esa contradicción también entre dos expresiones, ¿no? El olor a viejo, que no se dice olor a joven, porque el olor a joven. Bueno. Olor a viejo y el elixir de la juventud. Y no hay el elixir de la senilidad. Correcto, ¿no? Y estamos aquí, estamos en ello y vamos creciendo. La sociedad en sí ya es mayor. Encuentras apologías de la vejez en Platón, o sea, en la República y así, o sea, viejos que dicen, qué bien, he llegado a viejo, qué tal y cual, porque unas reflexiones muy interesantes y unos debates ahí, pero no se habla mucho. No, y menos en esta sociedad que ahora, otra de las cosas que me viene a la cabeza, ¿no? Hablabas de esto, de la crema antiedad, que ya de por sí sería de analizar, ¿no? Sí. Y todos estos filtros, estas cosas que están ahora en las redes sociales, que incluso los jóvenes, que son jóvenes, que no tienen ni siquiera la arruguita de la sonrisa, que digo yo, ¿no? Ahí en los ojos, ni la arruguita del ceño de pensar, ¿no? Sí. Van poniéndose esos filtros todavía para como rejuvenecer lo joven, ¿no? Sí. Ves chicas en programas así, abres y dices, ostras, esta chica con estos morros como si fuera la Linda Lovelace, a punto de practicar sus artes, ¿no? Dices, fantástico, ¿no? Pero es muy joven esta chica. No sé, es alucinante. Sí, pero además es que, por ejemplo, en cambio, no sé, tenemos un mueble y decimos, fíjate este mueble,
lo envejecemos para que tenga más glamour, ¿no? Los muebles envejecidos, las dices. ¿Por qué no buscamos alguna manera para encontrar la belleza que encontramos en un mueble envejecido? Qué triste, ¿no? Ser persona humanos, ¿no? Y no llegar al nivel ni de mueble, ¿no? Ni de mueble. Yo no soy anciano, soy vintage. Si uno pudiera ir así, no des ideas, ¿no? Pepo, y en lo cultural, tú que además, por ejemplo, te mueves mucho con las canciones, ¿no? De tu padre, de José Guardiola, que es una generación, ¿no? Que sigue viva y que está con todo eso. ¿Y cómo ves el contraste con la juventud de hoy en día, ¿no? Musicalmente? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el tema de que la gente... Yo es que sí, si me suelto la lengua puede ser un poco peligroso. Aquí hemos tirado bombas hace un rato, así que no te cortes. Pero como ya sabes que yo estoy en este tema con vosotros, fue el tema famoso de la persistencia y de todo esto, y se ha hecho una injusticia tan grande con la gente mayor que yo... Gracias a Dios estoy muy sensibilizado con ellos, pero no desde la pandemia, sino de siempre, porque yo en mi casa, pues mi padre, cantante de los años 60, que también sería de la generación más o menos de Mick Jagger, pero de aquí, y yo conozco mucha gente mayor que le encanta la cultura, que le gusta la música y que por desgracia los tenemos como olvidados, como apartados, que no les parece, no, es que esto no lo podemos hacer, porque claro, es que la gent gran ya no... ¿Cómo que la gent gran no tiene derecho a seguir escuchando su música o su revival, sus historias? Y es como un poco que es casposo. Yeah. Estaba a punto de recordarle a Pepo, no me des golpes en la mesa, pero no pasa nada, no pasa nada. Es que soy muy expresivo cuando hablo. Lo digo porque si no me tengo que morder la lengua y si me la muerdo no os digo hablando, cosa que sería peor. Correcto. Wow, podríamos estar así horísimas y lo estaría, ¿eh? Lo estaría. Pero creo que también es cierto que como sociedad hemos perdido mucho tiempo, a veces sin precisar el camino por el que tenemos que seguir, cuando ya hay otros que lo han trazado antes, ¿no? Y aquí viene el reconocimiento que también este programa de alguna manera quería ser eso, ¿no? Nos queda tanto de cuánto nos han enseñado y también, como hemos escuchado, nos queda siempre, o a veces, allá a quien más o a quien menos, el dolor. Por eso, hoy para terminar, y nos vamos despidiendo, muchas gracias por estar aquí, Florenci. Gracias a ti. Gracias a ti, Celia. a Pepo, a Florencia, a todos. Pepo, nos despedimos con una canción y se la dedicamos a los que sí nos han protagonizado portadas y por desgracia no por aquello que nos gustaría más. Y tanto. Yo pienso que es ideal para hoy, o al menos desde mi punto de vista, y creo que del tuyo también, hacer un trocito de ese bolero tan bonito que se llama Contigo aprendí, que con la gente de esa corta edad y yo al menos hemos aprendido muchísimo. Pues contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el
que te conocí. Hola, me llamo Almudena, soy de Madrid y soy una de las miles de personas que perdieron a un familiar durante la pandemia. Fue mi tío tenía 72 años, estaba en una residencia a pesar de que era bastante joven porque tenía una distrofia muscular que le hacía que necesitara asistencia continua para cosas elementales y no se valía por sí mismo. Era una de las personas más jóvenes de la residencia probablemente. Y cuando pasó todo esto del COVID, fue al principio, empezó a encontrarse mal, ya empezó el tema de la cuarentena, y la última vez que hablamos con él ya él se sentía muy débil y tenía fallo neurológico y notábamos que algo le pasaba. Él en su residencia fue una de las que sí hubo asistencia médica, pero claro, obviamente un médico no puede atender a más de 100 personas. No le derivaron al hospital. No sabemos si hubiera tenido alguna oportunidad en el hospital, pero desde luego donde no la tuvo fue allí. A él se le aplicó el protocolo de no derivación que se gestionó en la Comunidad de Madrid con el gobierno de Ayuso. Y nada, él simplemente porque él no se podía mover, no era candidato a ir al hospital. Si hubiera estado en su casa o si hubiera tenido seguro médico privado, si hubiera ido a un hospital y al menos habría tenido alguna oportunidad. Allí no tuvo ninguna. Fue cuando se levantó el protocolo y fue al hospital, pero ya no había nada que hacer. Tenía fallo neurológico masivo, los pulmones encharcados, tenía bilateral, y al menos su hija se pudo despedir, todos los demás no, pero su hija sí le pudo coger la mano, que eso es más de lo que muchos otros pudieron hacer. Y nada, y es una persona a la que queríamos mucho y supongo que no hemos pasado el duelo porque el duelo tiene sus fases y nosotros, igual que otros miles, no pudimos hacer una ceremonia, no pudimos despedirnos de él, no pudimos darle el último abrazo. Y lo más cruel es que sabemos o no sabemos si hubiera tenido alguna oportunidad, pero desde luego no se la dieron. Lo que ocurrió en Madrid, espero que la historia, si no es la justicia, al menos la historia lo ponga en su sitio y se trate como el auténtico genocidio que fue, donde miles de personas murieron en residencias por la única razón de tener una discapacidad o una edad alta. Es muy diferente a hacer un triaje en un hospital, ¿vale? Estas personas no tuvieron, simplemente se las apartó porque eran mayores. Gracias. Hola, mi nombre es Elena, soy de Cádiz y tengo 41 años. En las navidades del 2017 cogí una gripe que cambió mi vida. A partir de ahí aparecieron muchos problemas digestivos, contracturas musculares, infecciones. Fueron 2 años muy duros, queriendo compaginar trabajo y descanso. Pero ya en el 2020 mi cuerpo no pudo más y me metió en la cama. Desde entonces mi vida es cama-sofá y la palabra que realmente me identifica es agotamiento. Estoy agotada de tener
que demostrar, por donde vaya, que mi patología es orgánica y no es mental. Y estoy agotada de tener que aceptar que no hay tratamiento para ningún síntoma ni ninguna comorbilidad que nos van apareciendo. Y más agotada estoy de tener que ver cómo tenemos que sufrir ese maltrato y ese abandono por parte de muchas instituciones. Así que es verdad que el agotamiento ya no es físico, que es lo que nos da la enfermedad, es un agotamiento mental. Muy duro, pero también esto hay que contarlo. Y así nos despedimos hoy. Hasta la próxima caza. Un programa que ha sido posible con nuestros invitados, con Albert Alcázar en la técnica, Jordi Triquell en la producción musical y al piano, Pepo Guardiola en la persistencia y quien puso algunos versos y condujo el programa, Bárbara Scuderi. Desde estudio TRK13 y también desde tu casa, a través de plataformas musicales y, si quieres, a domicilio. La Chimeca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y, aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.